Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que Dios les bendiga. Un lunes más que nos reunimos. Esta frase ya se ha hecho parte de nuestras vidas ya. Un lunes más en el que nos reunimos a poder estudiar de la palabra, a poder escudriñar más en profundidad las escrituras. Y cada vez que profundizamos en las escrituras, vemos que nos sumergimos en un océano, con la diferencia de que siempre salimos bendecidos, salimos guiados, salimos con instrucciones, pero siempre todo tiene que ver con nuestro bienestar, el crecimiento de nuestra vida espiritual, el desarrollo que Dios quiere que nosotros tengamos en esta vida como hijos de Él, en pos del camino de poder un día encontrarnos con Él en la eternidad. Y fíjense que este cambio de la vida terrenal a la vida espiritual muchas veces lo llevamos simplemente a cosas superficiales, físicas. Pero cuando escudriñamos la escritura nos damos cuenta que nosotros, a quienes hemos aceptado a Dios como nuestro Señor y Salvador, ya comenzamos a vivir otra vida, una nueva vida. Somos conciudadanos del cielo. Y llega un texto a ser parte de nuestra vida que dice que nosotros pertenecemos, que estamos en la tierra, pero no pertenecemos a ella. Y los discípulos frente a este escenario se preocuparon cuando el maestro anuncia su partida, porque ya no estaría más físicamente con ellos. No estaría más Jesucristo, que le estaba guiando, que le estaba haciendo sanidades, que le estaba enseñando. Y en ese momento, como casi una crisis existencial, los discípulos se preguntan: ¿y ahora qué haremos? ¿Qué será de nosotros sin el Maestro, sin Jesucristo? Y pareciera que este ministerio tenía y llegaba hasta ahí, a su fin. Sin embargo, el plan de Dios era tan perfecto que esto continuaba. Y es eso lo que nosotros vamos a estudiar. Porque Jesucristo, en los escritos y en el Evangelio de Juan, encontramos un texto que dice lo siguiente. Pero antes de leerlo, me gustaría que usted se posicionara y se imaginara cuál sería su apreciación, cuál sería su pensamiento si Jesucristo estuviera enfrente de usted y le dijera: te conviene que yo me vaya. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué pasaría por su mente? Seguramente, como les comentaba, así como los discípulos, a lo mejor nos sentiríamos confusos y hasta tristes. Pero en Juan 16:7 dice: Jesús les dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. El mismo Jesús que caminó sobre las aguas, el mismo Jesús que sanó enfermos, el mismo Jesús que resucitó muertos, nos dice que tener al Espíritu Santo con nosotros es aún mejor que tener a Jesús físicamente a nuestro lado. Y quiero que me entienda bien esta frase. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solo camina conmigo, con usted, sino que vive en usted y en mí. Y hoy vamos a conocer quién es Él, qué hace, cómo se manifiesta y por qué. Yo le podría decir por qué es importante
Pero resulta que esa no sería la palabra correcta, porque estaría dejando y dando pie a que podría ser una decisión. Y quiero cambiar esa palabra importante por indicar que es imposible vivir una vida cristiana victoriosa sin su presencia y sin su poder. Hoy estaremos hablando, como inicio de nuestra semana pentecostal, de quién es el Espíritu Santo y las distintas formas en las que se manifiesta, opera y está en la vida presente de un cristiano. Así que, mis queridos hermanos, les invito a orar desde la comodidad de su hogar y donde pueda usted. Cierre sus ojos unos minutos y presentémonos delante del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, vamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos porque hasta acá tenemos vida, Señor, agradecidos porque hasta acá tenemos salud, agradecidos porque hasta acá vemos que tu mano, Señor, ha estado con nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias también porque tú nos das esta tremenda bendición de poder conectarnos a través de medios digitales, Señor, para poder reunirnos a escuchar tu palabra, a escuchar un consejo y a muchas veces, Señor, a comprender qué es lo que tú quieres de nuestras vidas, Señor. En esta tarde hablaremos sobre el Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que tu bendición esté con nosotros y que el mismo, Señor, nos guíe, Padre Celestial, con las palabras correctas, Señor, con todo lo indicado, Señor, para nosotros comprender claramente qué es lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. Dios, hoy, esta semana es el inicio de una celebración de la semana pentecostal, Señor. Y si tú no estás, y si no entendemos quién es el Espíritu Santo, Señor, sería simplemente un tiempo en vano. Hoy en este tiempo necesitamos ser guiados por ti, llenos por ti, Señor, y dirigidos por ti. Por lo tanto, Señor, este tiempo es para que tú lo administres. Simplemente nos presentamos y dejamos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, como les decía, muchas veces escuchamos sobre el Espíritu Santo, hablamos sobre el Espíritu Santo, quizás sabemos y tenemos nociones y a lo mejor muchas veces tenemos claro quién es el Espíritu Santo, pero la pregunta, ¿sabemos realmente quién es Él? Y si sabemos quién es Él, ¿le dejamos operar en nuestra vida? Entonces, para poder entender de repente muchas veces esta encrucijada, vamos a partir viendo un primer aspecto, porque vamos a ver un panorama sobre el Espíritu Santo, comprendiendo la pregunta de quién es el Espíritu Santo. Fíjese que cuando encontramos la cita de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo primero que debemos comprender, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo es Dios. Nosotros, como pentecostales, y nuestra doctrina de la Iglesia de Dios reconoce la Trinidad de Dios o la triunidad de Dios, ¿cierto? Que Dios es uno, representado en tres personas, y el Espíritu Santo es la tercera persona de esta Trinidad. Por lo tanto, por eso indicamos de que el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, no es una paloma, como vemos la representación muchas veces del Espíritu Santo, ni tampoco es una emoción. Muchas veces hablamos justamente de que el Espíritu Santo puede provocar cosas en nuestra vida y sabemos que de repente caen las lágrimas sin motivo alguno, pero sabemos que es la presencia de Dios en nuestra vida. Pero no podemos categorizar de que el Espíritu Santo es una emoción en nuestra vida. Es la tercera persona de la Trinidad. Jesús lo presenta como otro consolador.
Y sencillamente es así, porque es uno que está al lado, que acompaña, que enseña, que guía, que fortalece. Estas son algunas de las características de la traducción, ya, de qué es lo que significa otro consolador, que viene de la palabra Paracletos. Fíjense que cuando buscamos otro versículo dentro de la Biblia que nos hable sobre el Espíritu Santo, podemos llegar a Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, que aquí hay una escena en donde Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En esta escena vemos que se nombra al Espíritu Santo y se indica que en este caso, por ejemplo, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. La palabra nuevamente dándonos los argumentos y enseñándonos justamente quién es el Espíritu Santo. Entonces, algunas características también que encontramos del Espíritu Santo, y si quieren ir buscando las citas posteriormente, se las voy indicando. En 1 Corintios 12:11 encontramos que el Espíritu Santo tiene voluntad. En Efesios 4:30 nosotros encontramos que tiene emociones. Y en Romanos 8:27 encontramos que tiene intelecto. Entonces, ya sabemos de que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, y aquellas características que tiene el Espíritu Santo derrocan y dejan por desecho lo que muchos indican de que simplemente es una fuerza o una emoción, sino que es una persona. Así también el Espíritu Santo no es una experiencia, como algunos lo pueden indicar, de que simplemente fue un momento y ya. No. Es alguien con quien nosotros podemos relacionarnos, porque es una persona. Es alguien con quien usted puede conversar, es alguien con quien usted puede dialogar. Y vamos a ir viendo qué cosas hace el Espíritu Santo dentro de nuestra vida, que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, algunas de las preguntas que nos podemos hacer sobre esta primera parte es: ¿cómo hemos visto al Espíritu Santo hasta hoy? ¿Como una fuerza o como una persona? Y esas preguntas se las dejo, mis queridos hermanos, para que ustedes mismos se vayan respondiendo y comencemos a analizar en conjuntos qué es lo que nosotros sabemos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros fuéramos conscientes de su presencia cada día, entendiendo que Él mora en nosotros? Y este es un punto muy importante, mis queridos hermanos, porque si tomamos la real conciencia de que Él mora con nosotros 24/7, tendríamos cuidado hasta de los más mínimos detalles. Sabríamos, como se lo conversaba al grupo, a Generación Emergente de Hermano Lobo un día, que si nosotros viéramos al Espíritu Santo como realmente quién es Él, ni siquiera tendríamos el valor de poder pecar cuando estamos solos. Y el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, ¿desde cuándo está? A lo mejor lo vemos quizás obra más tangible, por así llamarlo de una manera, en el Nuevo Testamento. Pero su aparición dentro de la historia y dentro de lo que nosotros vemos durante todo el relato bíblico va más allá y se remonta justamente al Génesis. Desde Génesis hasta hoy
siempre ha estado el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no comenzó simplemente en el Pentecostés, sino que Él estaba activo desde el principio, desde el inicio. Estaba en la creación. Cuando leemos Génesis, capítulo 1, versículo 2, vemos que el texto dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Trajo orden al caos y vida a lo inerte. También vemos que el Espíritu Santo estuvo en los patriarcas y en los líderes. Dios dio su espíritu a hombres, por ejemplo, como José, como Moisés, para gobernar, para construir. Entonces, vemos que está justamente desde el Antiguo Testamento. No solamente quedó ahí, sino que cuando avanzamos en el relato bíblico, encontramos que el Espíritu Santo también estuvo presente, por ejemplo, en los jueces, en los profetas. Y si nombramos algo, podemos nombrar, por ejemplo, que el Espíritu empoderó a Sansón, a Gedeón, así también como a Isaías, Jeremías y otros, para liberar, para hablar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y para inspirar las Escrituras. Vemos también que el Espíritu Santo está también en la promesa del Mesías. ¿Por qué? Porque Isaías anunció que el Espíritu estaría sobre Jesús. Joel anunció que sería derramado sobre toda carne. Vemos que el Espíritu Santo también está en Jesús. Fue concebido, ungido y guiado por el Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos encontrar en Lucas. Jesucristo nos dejó el modelo de una vida llena del Espíritu. Después vemos que el Espíritu Santo está en la iglesia. Cuando leemos Hechos 2, vemos cómo el Espíritu fue derramado sobre todos los creyentes, empoderando ¿para qué? Para predicar, para sanar, para vivir en santidad. Y hoy, en nuestro tiempo actual, vemos que el Espíritu sigue hablando y está disponible para todo creyente que lo desee y lo busque. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, siempre ha estado presente y hoy quiere habitar en cada uno de nosotros y usarnos. ¿Qué sucede? Muchas veces lo ignoramos. Y es eso lo que nosotros tenemos que corregir. Segundo punto, ¿qué hace el Espíritu Santo? Estas son preguntas muchas veces que a lo mejor no nos damos el tiempo para poder responder. Y miren, vamos a leer Juan 16, del 8 al 13. Y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará sobre todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es muy, muy activo y tiene múltiples roles dentro de la voluntad del Padre y de lo que Él tiene que hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto no es condenación, es convicción. Nos hace ver que necesitamos a Jesús. Cuando muchas veces, y yo creo que todos los que estamos acá hemos tenido la experiencia de entregar nuestra vida a Jesucristo. Es en ese momento en donde estaba obrando
el Espíritu Santo para convencernos de nuestra necesidad de rendir nuestra vida a Cristo, pedir perdón por nuestros pecados y dejar que el Espíritu Santo luego nos comience a transformar en una nueva persona. El Espíritu Santo guía toda voluntad. ¿Por qué? Porque Él da discernimiento, da sabiduría divina y da dirección cuando incluso hay confusión. El Espíritu Santo es quien va guiando y enrolando la vida de un creyente. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, testifica de Cristo, glorifica a Jesús, no a hombres ni experiencias. Y eso debemos tenerlo muy claro, porque al ser Dios, jamás el Espíritu Santo iría en contra de la palabra de Dios, iría en contra de la voluntad del Padre, iría en contra del plan divino de salvación de nuestro Señor. Y eso es algo muy importante, porque el ir entendiendo estos puntos y estas cosas nos van dando discernimiento para poder comprender y entender a quién muchas veces tenemos enfrente, indicando cosas. Fíjese que el Espíritu Santo nos transforma y nos santifica. ¿Por qué? Porque trabaja en usted y en mí para parecernos a Cristo día tras día. El Espíritu Santo siempre nos va a ir amonestando, el Espíritu Santo siempre nos va a ir guiando en pos de caminar en santidad, en pos de ser transformados, en pos de ir sacando aquellas cosas que nos van dañando. Siempre nos va a guiar a una relación con Dios, nos va a guiar justamente a confiar en Dios, nos va a recordar la palabra de Dios muchas veces cuando vengan los momentos complejos, cuando no sepamos qué hacer, cuando no sepamos cómo proceder, es donde el Espíritu Santo va a estar obrando nuestra vida para llevarnos justamente por el camino angosto y no por el camino ancho que lleva a perdición. Hay un versículo en Romanos 8:26 que dice así. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense lo maravilloso que hace esta persona que mora en nosotros. En su debilidad, Él ora por usted, Él ora por mí. Imagínense esto, qué tremendo y qué hermoso a la vez saber que Dios ora por nosotros, por usted y por mí. El Espíritu Santo nos da poder para testificar. Y este es un punto muy importante ir comprendiendo, porque ya vamos viendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podemos evangelizar con efectividad, mis queridos hermanos, sin el poder del Espíritu Santo. Es Él el que da el poder, es Él el que da la fuerza, es Él el que da las palabras, es Él el que motiva, es Él el que saca la vergüenza. Y fíjense que el Espíritu Santo es como el motor de un auto. ¿Por qué? Porque el auto puede tener una carrocería hermosa, mis queridos hermanos, una carrocería del año, sin detalles, una pintura espectacular, lo último en tecnología, cambia de color con el sol, de día es de un color, de noche es de otra. Y eso vendría siendo en la vida de un cristiano lo que sería la religión. Pero fíjense que este auto sin motor no se mueve a ningún lado.
así es el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Mis queridos hermanos, en este tiempo, pidámosle la guía en cada área de nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones con los demás, en nuestro servicio a cumplir con la voluntad de Dios. Debe estar presente en nuestras vidas. Un tercer punto, mis queridos hermanos. Hemos escuchado, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Desde cuándo está el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y cuando escuchamos que debemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hay un verbo imperativo en este texto, porque Pablo nos dice: no se embriaguen con vinos. Y resulta que estar embriagados con vino es justamente una acción gráfica de poder estar bajo ciertos, en este caso podrían ser bebidas alcohólicas, pero la ilustración que nos está regalando Pablo en este punto, así como el vino embriaga a una persona y esa persona se mueve en pos de su condición de embriaguez y actúa en su condición de embriaguez, y muchas veces se cometen errores y es dominado por emociones varias, tiene actitudes errantes. Eso simplemente es porque está llenando la carne, y la carne actúa en pos de la carne. Sin embargo, al ser lleno del Espíritu Santo, nosotros debemos estar bajo la influencia constante de Él. Por lo tanto, esto no es una experiencia emocional, es algo constante en el cual nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Es permitir que el Espíritu tome el control total de nuestro ser. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es darle el espacio a Dios para que Él tome el control. Muchas veces hay cosas que nos cuesta cambiar. Muchas veces hay actitudes que no podemos dejar. Pero esa es nuestra humanidad. Esa es nuestra carne. Y sabemos que cuando el Espíritu llega a morar en nuestra vida, se produce conflicto entre el Espíritu y la carne. Pero nosotros, seres humanos, como tales que somos hoy, no vamos a poder. Por eso tenemos que abrir la puerta y buscar siempre la llenura del Espíritu Santo para que Dios pueda tener el control. Por lo tanto, podríamos decir que esto es un estilo de vida continuo y no un evento aislado. La llenura del Espíritu Santo no es solo ocasional, no es solo una vez, no es solo una experiencia en la cual usted sintió el fuego del poder del Espíritu Santo en su vida y es eso lo que llena su vida. Esto es como, tomando en cuenta el mismo auto que nombraba recién, esto es estar llenando constantemente de combustible su vida. Y en este caso es su corazón. Constantemente debe estar llenando su corazón, buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la oración, de la lectura, del estudio de la palabra, de escudriñar y de otras prácticas y disciplinas espirituales. Ahora, la pregunta podría ser: ¿pero y cómo puedo saber que estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Porque en su vida, cuando se comienza a llenar del Espíritu, se comienzan a evidenciar los frutos del Espíritu. Empieza a haber valentía para testificar.
y también hay en su vida gratitud, gozo y unidad. Entonces, como les decía, así como podemos llenar un vaso, por ejemplo, con agua todos los días para poder beber por sed, de la misma manera debemos llenar y buscar la llenura del Espíritu cada día. Entonces, la pregunta para esta sección y esta parte: ¿estamos llenos del Espíritu, mis queridos hermanos? ¿O estamos llenos de nosotros mismos simplemente? ¿Qué área de nuestra vida aún no le entregamos al Espíritu Santo? Muchas veces es difícil porque nosotros no entregamos todo a Dios. Muchas veces nos dejamos cosas, pensamos que podemos cambiar ciertas cosas, pero no, mis queridos hermanos. Es el Espíritu quien obra en esa parte y nosotros debemos simplemente ser un libro abierto con el Espíritu Santo, sincerarnos, pedir perdón de nuestros pecados y dejar que Él obre cada día, buscando constantemente ser llenos de Él. Ahora, mis queridos hermanos, si una evidencia de la llenura en nuestras vidas es el fruto del Espíritu, entonces, ¿cuáles son los frutos o el fruto del Espíritu Santo? Entonces, después de ser lleno, no solamente debemos buscar poder, por ejemplo, no solamente debemos buscar los dones, sino una transformación visible en nuestro carácter. El fruto del Espíritu es la evidencia práctica, mis queridos hermanos, de una vida, como les decía, en control del Espíritu Santo. Cuando leemos Gálatas, capítulo 5, versículos 22-23, encontramos que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí nos damos cuenta, fíjese que el versículo dice: más el fruto del Espíritu. Aquí nos está dejando entender que es un solo fruto con múltiples manifestaciones. No habla en plural, pero es una sola evidencia, pero se expresa de múltiples formas. Y nosotros no podemos coger unos sí y otros no. Todos deben crecer juntos en nuestra vida. Fíjese que cuando usted siente amor, y por ejemplo, cuando muchas veces usted ha recibido una llamada de alguien, porque en esa persona se generó una preocupación, se generó el preocuparse por X persona, y le llama, le bendice, pueden orar, pueden compartir, pueden saber cómo está. Mis queridos hermanos, cuando nosotros experimentamos eso en nuestra vida, siendo los receptores, por ejemplo, de una llamada o de un mensaje, nosotros debemos comprender que es el Espíritu de Dios obrando en otra persona. Dios puso la preocupación en esa persona para que se contactara por preocupación. Entonces, cuando nosotros recibimos ese llamado, no es simplemente la persona por buena persona, sino que es el poder de Dios obrando a través del Espíritu Santo en ese corazón. Y cuando yo recibo esa llamada, es la llamada de Dios. ¿Le ha pasado muchas veces que quizás de la nada, voy a seguir tomando este ejemplo, de la nada se acuerda de una persona, se preocupa, siente la necesidad de hablar, de orar, de compartir, de enviar un mensaje, un texto, compartir una enseñanza? ¿Le ha pasado muchas veces que en momentos a lo mejor se puede asombrar incluso hasta de su reacción, de su templanza? Ese es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Lo que pasa muchas veces, mis queridos hermanos, es que este tipo de cosas rutinarias, este tipo de situaciones en las cuales pensamos que
son nuestras características, que son nuestras propias características, estamos equivocados, mis queridos hermanos. Porque simplemente al Espíritu Santo nosotros muchas veces vemos cuando se manifiestan justamente los dones, cuando vemos que hay una sanidad, cuando vemos que una persona habla en lengua, vemos que ahí está el Espíritu. Y muchas veces nos hace a las personas desear eso. Yo quiero eso, yo quiero el Espíritu Santo y tener las manifestaciones. Queremos lo extraordinario del Espíritu Santo. Pero cuando analizamos esto y nos damos cuenta que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, en lo ordinario, que la palabra tiene que ver con las cosas rutinarias, con las cosas diarias, nos damos cuenta que la obra del Espíritu Santo es mucho más grande. Por ejemplo, hoy día Dios me da una lección de vida en mi trabajo. Porque yo siempre no sé si es por falta de humildad, lo voy a plantear de esa manera, pero siempre he dicho, no, yo soy capaz de controlar mis emociones, soy una persona mansa, con templanza, y eso es una característica que me ha hecho que yo me desarrolle bien como profesional. Y hoy día estaba en una reunión con la gerencia general de la empresa en que trabajo, y me decía, mira, Jonathan, vamos a ir a una reunión y yo quiero que tú vayas de la misma forma como has sido hasta ahora, disciplinado, metódico, que sea justamente con el temple que tú tienes, y ¡pum! Ahí me habló el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, y tuvo un sentir en mi corazón. Y ahí recién a lo mejor me di cuenta que no tiene nada que ver conmigo, con mi personalidad, ni con mi ADN, sino que simplemente tiene que ver con Dios. Y le di gracias a Dios. Porque si el resto está viendo eso en mí, es porque Él lo ha permitido. Y Él me ha dado la oportunidad de poder ser de esa forma. Asimismo, mis queridos hermanos, si en nosotros hay amor, hay gozo, hay paz, si son pacientes, si son bondadosos, si tienen fe, entiendan que es el Espíritu Santo obrando en su vida. Y esa es la obra que Él hace en ustedes. Por lo tanto, ya el Espíritu Santo no es tan lejano como muchas veces pensamos, sino que Él es al revés, está más cerca de lo que nosotros pensamos. Incluso mora en nosotros. El contraste con las obras, mis queridos hermanos, del Espíritu Santo son con las obras de la carne. Porque en el mismo pasaje del capítulo 5 de Gálatas, antes, en el versículo 19-21, Pablo contrasta los frutos del Espíritu con las obras de la carne. ¿Y cuáles son? El egoísmo, la envidia, los pleitos, la inmoralidad. Y ahí nosotros tenemos una forma gráfica de poder evaluarnos justamente de cuál está siendo el fruto en nuestra vida. Porque el fruto del Espíritu revela una vida controlada por Dios, y las obras de la carne una vida controlada por uno mismo. Y como les decía, las manifestaciones del fruto del Espíritu es el amor, que es la base de todos los demás, gozo y paz, que no dependen de la circunstancia. El gozo y la paz que hay en su vida no depende de lo que sucede en el momento, en las circunstancias actuales. Es algo constante en nuestra vida. La paciencia, la benignidad y la bondad que se manifiestan en nuestra relación con otros, y la fe, la mansedumbre y la templanza que se evidencian en la relación con Dios y el dominio propio. Así que, nuevamente, mis queridos hermanos, algunas preguntas para nosotros ir meditando y haciéndonos ya nuestro autoexamen. ¿Qué fruto estamos dando hoy? Dependiendo de su respuesta, mis queridos hermanos, pídale al Espíritu que le muestre en qué área necesita crecer más. Recuerde que el fruto impacta a otras personas también. Por lo tanto, debemos buscar justamente estas evidencias en nuestra vida. Démosle paso a que el Espíritu Santo
obre en nosotros. Ahora, si hemos visto la llenura, los frutos, entonces, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Y los dones, mis queridos hermanos, tiene que ver no solamente y entender que Dios nos salvó. Dios nos salvó de la condenación eterna. Los dones tienen que ver con entender que además de eso, Dios también nos equipó para la obra. A cada creyente se le ha dado un don espiritual, o incluso más de uno. Hay dones de revelación, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, discernimientos de espíritu. Hay dones de poder, fe, milagros, sanidades. Hay dones de expresión, profecía, diversidad de lengua, interpretación de lengua. Y hay dones ministeriales que organizan, enseñan, sirven. Por ejemplo, en Romanos 12 encontramos que nos dice que hay enseñanza, exhortación, generosidad, servicio, liderazgo. En Efesios 4 encontramos que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Lo importante, mis queridos hermanos, que entendamos es que los dones no son para lucirnos, no son para brillar, no son para que su nombre sea reconocido y exaltado. Son para servir con humildad. No son premios en nuestras vidas, son herramientas, mis queridos hermanos, con las que Dios nos capacita para poder cumplir con la voluntad del Señor. Y eso es muy importante, que los podamos manejar siempre con la humildad. El ego es una línea muy delgada, pero cuando se traspasa, estamos justamente al borde de estrellarnos. Cuando el ego llega a nuestra vida, dejamos a Dios de lado. Por lo tanto, examinemos qué dones tenemos. Muchas veces, y una de las preguntas que yo me hacía por mucho tiempo, es saber qué don podría tener. Hasta cuando de repente recibo un consejo práctico, me decían, pero ve, ¿qué habilidades tienes? ¿Qué es lo que te resulta más fácil hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que haces sin justamente que sea una carga? Y ahí justamente uno va descubriendo en uno cuáles son los dones que Dios nos ha entregado a cada uno. Y si justamente quiere descubrir en su vida qué es lo que hay, puede orar a Dios y pedirle al Espíritu que le revele cuál es su don. Pero siempre recuerde usar su don para edificar y no para impresionar. Recuerde que toda la gloria es para nuestro Dios, quien en medio de su amor envió a su Hijo a morir por nosotros. Reconcilió al mundo con Dios a través de la sangre de Jesucristo. Y a todos aquellos quienes acepten este mensaje estarán un día en la eternidad. ¿Por qué es tan importante, mis queridos hermanos, entonces el Espíritu Santo hoy en nuestras vidas? Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra es clara, directa y concisa. Hermanos, simplemente porque sin Él no podemos vencer al pecado. Porque sin Él no podemos vivir en una vida con gozo y paz. Porque sin Él no podemos testificar con poder. Porque sin Él no podemos amar como Cristo lo hizo.
Estas son las características del modelo justamente de lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Porque con Él, con el Espíritu Santo, caminamos en libertad. Porque con el Espíritu Santo vivimos una vida con propósito. Porque con el Espíritu Santo tenemos dirección divina constante. Porque con el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, llevamos fruto que permanece. El Espíritu Santo no es un lujo opcional en la vida cristiana. Es una necesidad absoluta, hermanos, el que el Espíritu Santo more en nuestra vida y transforme nuestras vidas. Algunas preguntas, mis queridos hermanos, para poder seguir reflexionando y ya poder ir llegando al final de este estudio, que se nos pasó el tiempo volando. Nosotros hoy, que estamos acá y quienes escuchen después y vean este estudio, ¿nosotros conocemos al Espíritu Santo o solo sabemos del Espíritu Santo? Nosotros hoy ¿lo estamos dejando actuar, guiar y transformar nuestras propias vidas? Hoy nosotros estamos llenos o vacíos del Espíritu Santo. Y mis queridos hermanos, hoy nosotros estamos usando nuestros dones para edificar a otros a través de la guía del Espíritu Santo. Es tiempo de buscar, mis queridos hermanos, al Espíritu Santo de corazón, con fervor, anhelándole que Él esté en nuestras vidas. Si no hemos sentido vacíos. Fíjense que hoy día hemos aprendido un panorama sobre el Espíritu Santo y sabemos ya que no es solo una doctrina, no solamente el que se enseña y se cree, sino que es una persona viva que quiere llenar nuestra vida con poder, con propósito y con fruto. Pero esto no puede quedarse, mis queridos hermanos, solo en conocimiento. No nos podemos quedar simplemente en la teoría, no podemos quedarnos simplemente en el estudiar, el leer, saber, memorizar los versículos bíblicos que nos hablan de Él y poder comprender. Hoy el estudio simplemente es el inicio. ¿Por qué? Porque a partir de mañana nosotros tenemos una semana pentecostal, tenemos una semana especial, mis queridos hermanos, en donde tendremos culto de martes a sábado. ¿Y sabe qué? No es una semana más, no es un día cualquiera, y no es un programa cualquiera. Al igual que cuando nos reunimos los jueves y los sábados, es una cita con el cielo, mis queridos hermanos. Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros en este tiempo y en esta semana, mis queridos hermanos. Por lo tanto, si nunca hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, órele al Señor, prepare su vida hoy día para lo que viene. Vaya a los cultos con expectativa, mis queridos hermanos, anhelando al Espíritu Santo, teniendo ese encuentro con Dios. Si en este tiempo se ha sentido seco, apagado, indiferente, es tiempo de reavivar nuestras vidas. Es tiempo de que el fuego se encienda en nosotros. Es tiempo de que nos apasionemos por Cristo. Y que esto sea una forma de vida, un estilo de vida. Y no simplemente una apariencia religiosa. Si ya a lo mejor ha sentido alguna vez que ha sido lleno del Espíritu, pero siente que ha perdido con lo que le estoy indicando esta conexión, esta pasión por el Señor, ese fervor que le hacía moverse, que le hacía trabajar por Dios. Hubiera sol, hubiera lluvia, hubiera hambre, hubiera cansancio, estaba ahí. Y si extraña eso en su vida, en su corazón, si desea justamente que eso nuevamente esté en su vida, es tiempo de renovar el fuego en nuestra vida. Y tenemos la oportunidad que nos regala el Señor. Hoy es lunes.
y después de este estudio, busque a Dios. Busque a Dios. Órele al Señor. Preséntese su vida. Pero no deje pasar esta semana de largo. No simplemente vaya esta semana como algo rutinario, como un compromiso por cumplir, sino que empiece a preparar su corazón. Apague aquellas voces que lo quieren bajar, lo quieren desanimar. Aquellas voces que muchas veces le dicen que no siga. Apague esas voces esta semana y abra su entendimiento, su corazón, sus oídos, sus ojos, todo su sentido para vivir esa experiencia sobrenatural con Dios. Como le decían, no vayamos por costumbre ni por rutina, sino que vayamos como aquellos 120 en el aposento alto, que esperaban, que oraban, que adoraban. Y fue ahí cuando el cielo se abrió. Esta semana, mis queridos hermanos, no es una semana calendario, sino que será su aposento alto. Por lo tanto, preparémonos. Así que le invito a que donde está pueda cerrar sus ojos y podamos orar para poder entregar este estudio y por lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este tiempo. Le invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mirada, por esta palabra y por lo que tú nos permites hoy día poder comprender. Vimos un panorama, Señor, de quién es el Espíritu Santo, pero terminamos comprendiendo la importancia, Señor, que debe tener en nuestras vidas, pero también comprendemos lo imposible que es vivir sin Él. Señor, que esta semana en nuestros corazones desde ya nos comencemos a preparar, Señor, y que esta noche, Señor, nos podamos dirigir hacia ti, Señor, podamos presentarnos, Señor, qué es lo que hay en nuestras vidas, Señor, qué es lo que necesitamos, Señor, para que tú, Padre Celestial, puedas obrar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, para que tú puedas empoderar, Señor, a tu iglesia, Señor, para que nosotros como personas, Señor, podamos ser llenos de ti, Señor, para cumplir con la tarea, Señor, de evangelizar, Señor, de enseñar, Padre Celestial, para que se levanten nuevos líderes, nuevos pastores, Señor, y todos tengamos hambre y visión de reino, Señor, de expandir tu palabra, Señor, de traer a otros al evangelio, para que puedan tener salvación, Dios. Y antes de tu venida, sean muchos, Señor, los que se puedan arrepentir, Señor, de sus pecados, Padre Celestial, para no vivir una condenación sin ti, Señor. Tenemos una gran tarea que hacer, pero antes de eso, Señor, necesitamos ser llenos de tu presencia, Dios. Y es eso lo que te pedimos, Señor, y es por eso que te oramos, Señor. Padre Celestial, todo queda en tus manos, Señor. Te pido una bendición en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén.